Hola queridos amigos, hoy vamos a empezar a estudiar el tarot egipcio. Más allá de la introducción que vamos a ver en otro video, vamos a pasar directamente a las cartas, ¿no? Lo primero que vamos a reconocer en este tarot, que es diferente a los demás, ya que tiene la simbología de los 22 arcanos mayores, lo mismo que el Rider, el Marsella, luego tiene sus arcanos menores, que vamos a ver más adelante. Este se diferencia por los planos, fíjense qué alocución, vengo. Por los 3 planos en los que se divide y el cuarto plano donde aparece la simbología numérica, alfabética, el nombre y astrológica. Entonces vamos a entender de qué van los planos y lo vamos a ver en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado vamos a tener en el lado superior la representación del dios, como en este caso que aparece el mito de Horus con sus ojos, que todo lo ven. Luego vamos a ver la representación del plano del hombre y luego vamos a ver la representación del plano del universo. Si lo vemos en aspectos, acá podríamos decir que tenemos el aspecto divino, humano y natural, las fuerzas de la naturaleza. Luego también lo podemos traducir como espiritual, racional y pasional. Y cuando hablamos del hombre específicamente, vamos a hablar de su plano mental, de su plano afectivo y el plano de la voluntad, y de su plano instintivo. Entonces tenemos la parte mental, afectiva y física. Es interesante ver cómo cada arcano, que ya saben que significa secreto, un mensaje que hay que develar, tiene sus símbolos jeroglíficos. Voy a cerrar mi lapicera así, bueno, si pudiera, ya se rompió perfectamente. Los símbolos, los jeroglíficos que aparecen y que tienen que ver con lo que estaba escrito en el libro de Thoth. El orden numérico, ¿por qué contienen un número? Porque cada número representa una vibración que contienen leyes y principios universales, esas fuerzas cósmicas además reflejadas por el planeta y su signo, las letras hebreas que reflejan también dentro de la Kabbalah el contenido tradicional hebreo, las enseñanzas egipcias. A partir hay como una mezcla de contenido que tiene que ver con los símbolos universales, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a tener no solo el significado numérico, el significado astrológico, el significado de las letras hebreas. Vamos a ver la carta al derecho y al revés, aunque, como ya sabe, para muchos esta interpretación no se toma, ya que al haber arcanos que son positivos y negativos, muchos no leen los arcanos al revés. Entonces vamos a pasar directamente a la carta del mago. Y la carta del mago vamos a empezar a verlo, desglosarlo en el plano superior, donde decíamos que aparece Horus con sus atributos. Ya saben que la parte derecha tiene que ver con el ojo derecho y la parte izquierda tiene que ver con el ojo izquierdo solar y lunar. Entonces, al estar en la parte superior, por encima del hombre, se dice que es el que gobierna con los ojos, más allá del que todo lo ve. Aparece el halcón como representación también, que tiene que ver con su sabiduría. En este caso está mirando a la izquierda hacia lo que está por comenzar, ¿no? Nosotros vamos a ver que acá varía respecto al tarot Rider o Marsella, donde la izquierda es el pasado. Acá se toma como derecha del personaje e izquierda del personaje, ¿no? Por eso la simbología es que si mira para su derecha, no la nuestra es la izquierda, está mirando al futuro, mientras el personaje mira hacia el pasado. En el plano medio vamos a tener la figura del hombre en su doble aspecto, tanto espiritual como terrenal, con una mano hacia arriba y una mano hacia abajo, repitiendo el Kybalión de cómo es arriba, es abajo, esa representación.
Vemos también una mesa cargada con los 4 elementos, el que contiene él en su mano, más el jarro, la espada y la moneda. Ya sabemos que representan los 4 elementos. El elemento agua en la vasija, el elemento tierra en la moneda, el elemento mente en la espada y el cetro como elemento fuego o de poder, de voluntad. También vemos que está debajo el ave ibis, que tiene que ver con Tot, el sabio, el maestro de este mago, también principio de sabiduría e inteligencia. Y en el plano inferior vemos un cubo, y el cubo vuelve a repetir el cuaternario, los 4 elementos, por eso está con sus caras de cada color y una carta oculta, porque obviamente hay un misterio acá. Y repite los elementos agua, tierra, aire, fuego, en este caso en sus colores, ¿no? Vamos a ver entonces en la simbología numérica el número 1, y el número 1 ya sabemos que es el principio de todo, el punto de partida, representa la unidad y el poder. Lo mismo va a reflejar la energía del sol, en este caso en su propio signo, el sol en Leo, que tiene que ver nuevamente con el poder y que describe a la figura de autoridad empezando por el padre en la vida de la persona, y luego el aspecto humanitario y creativo, el generoso. Luego vamos a tener la letra Aleph, que va a repetir lo mismo, el símbolo de la unidad en lo colectivo, ¿no? Y supuestamente en la figura del Aleph vamos a repetir la misma temática de la mano hacia arriba y la mano hacia abajo. Luego, si vamos a hablar de la carta vista al derecho, representa a un hombre en la parte central, lo que vemos. ¿Y cómo van a ser las cualidades de este hombre? Bueno, vamos a repetir la naturaleza del signo, el planeta y el número. Carismático, voluntarioso, creativo, habilidoso, ya que tiene muchos recursos. Una persona que evidentemente tiene el dominio de estos elementos. Por lo tanto, domina la naturaleza. ¿Qué pasa cuando esta carta está invertida? Va a representar a este hombre que no es capaz de utilizar esos elementos o que duda en cómo usar o cuál. Nos va a hablar entonces de retrasos y demoras, nos va a hablar de una persona que antes que creador es un ilusionista. Si pasamos a la carta de la papisa, vamos a hacer una síntesis entonces, lo que sería la simbología general del mago. Es el hombre como unidad de la sociedad, del colectivo social, ¿no? Luego habla del principio creador y dominador en la tierra, habla del poder y la estabilidad, habla del origen y habla a través de la energía del sol de la mente consciente. Si vamos a la carta de la papisa, la sacerdotisa, fíjense la diferencia. En el primero, el mago no traspasa los límites, no traspasa la línea que divide lo superior con lo medio. En cambio, en la papisa vemos que a través de su corona traspasa la línea del medio donde ella está hacia el plano superior, que tiene que ver con no solo la mente, sino la divinidad. En ese sentido, vamos a empezar a describir primero los elementos que están en la parte superior. Aparece la grulla y es un símbolo de la mujer. Aparece el tocado, la doble corona de Egipto, que, como decíamos, se eleva al plano superior. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene contacto a través de su espiritualidad con la divinidad, el acceso a lo espiritual. Aparece la luna media en sus expresiones, y la luna media tiene que ver justamente con su naturaleza. Ella es Hathor, la diosa de la fertilidad, el amor, la danza y la música. Luego, en el plano medio, tenemos a la figura representativa de la diosa Isis. Cuando hablamos de Hathor, hablamos de esta
Lunita con sus cuernitos, esta es la representación de la diosa Hathor. En cambio, la del centro, ella es Isis, como una mujer que tiene, como decíamos, la doble corona de Egipto, domina ambos territorios y, como decíamos, tiene su conexión con lo espiritual. Y acá aparece algo muy bonito, del que hablaron muchos autores y que no aparece en otros tarots, que es el velo. Vemos que su cara está cubierta por el velo, el famoso velo de Isis, que habla de pureza, ¿no? Ese símbolo de la mujer virginal, no vista por los demás, ¿no? Lo que oculta en este caso también tiene que ver con su rostro, quién es ella. Aparece la cruz del Ankh en su mano, simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte, larga vida, felicidad y protección. El papiro sobre sus piernas representa lo oculto. Fíjense cómo ella trata de ocultarlo con su manto, ¿no? Esta es su sabiduría esotérica, la que ella domina. Tiene atributos entonces de autoridad por un lado, de persuasión por otro lado. Ella es la pasividad y la receptividad de lo divino. Y está entre las columnas del templo del rey Salomón. Fíjense que una columna, la que ella observa y la que nosotros también podemos ver, refleja justamente lo visible y la verdad, la realidad, mientras que la otra permanece en sombra. Es justamente lo que se oculta y que vamos a tratar de develar. Entonces, ella es la que nos enseña estos secretos que van a ser develados, las ciencias ocultas y la magia. En el plano inferior tenemos dos columnas en el mismo sentido, una en luz, una en sombra, es la propia sombra de esta columna. Tiene que ver con los binarios, el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino. En el número 2 vamos a tener la mente y a través de la luna y el número 2 vamos a tener lo femenino y la madre. Ella es la receptividad y va a estar señalada también astrológicamente por la luna en Cáncer, el planeta y su dominio a través de su signo. Habla de el inconsciente, las emociones, la sensibilidad y la imaginación. Luego tenemos la letra Bet, que significa la iluminación, pero representa la boca, la palabra dicha o la palabra oculta. Entonces al derecho esta carta va a representar a una mujer culta, sabia, equilibrada, madre o esposa, tiene conocimiento esotérico, tiene el poder de la mente y puede ser tranquilamente una psicóloga, una parapsicóloga. La luna en Cáncer nos anuncia nacimientos, buenos partos, es una carta positiva, pero también puede hablar de la mujer oculta. Cuando aparece invertida, si es que tomamos el valor invertido de la carta, una mujer que se descubre, lo oculto se revela. En el aspecto de la madre puede ser una madre sobreprotectora, castradora, puede hablar de peleas, dificultades en el ámbito doméstico, puede hablar de inestabilidad, puede hablar de una mujer histérica, desequilibrada, con bloqueos, puede hablar también de la dualidad, el adulterio, problemas en la parte genital de la mujer o abortos. Entonces, en la simbología general de esta carta, vamos a resumir: si el mago tenía la acción exterior en el mundo, ella es la de la acción interior, la que activa la inteligencia, es la sabiduría y la ciencia oculta, es la receptividad, es la energía pasiva a diferencia de la energía activa del mago. Tiene los atributos de la luna en su relación con el sol. Ella es la mente subconsciente. Si pasamos a la siguiente carta y vamos a ver también
cómo va pasando de un sentido a otro este tarot, cómo nos va develando los misterios, vamos a encontrarnos con la emperatriz. Y en su plano superior, fíjense que ella no tiene una línea trazada, fíjense cómo va variando la historia, ¿no? En el mago aparece clara la división de lo que es el cielo y la tierra. En la carta de la papisa aparece la conexión espiritual a través de su mente. En la carta de la emperatriz aparece un hueco señalando que no hay, ¿cierto?, esta separación, esta división, porque ella está en contacto a través de las estrellas con el universo. Entonces este plano está como unido, hay como una transición de un plano a otro. Aparece la vasija, que simboliza la matriz, porque mientras la papisa es una mujer virginal a la que el hombre no tiene acceso, simbólicamente hablando, ¿no?, porque es la sacerdotisa, ella está casada con Dios, esta es una mujer terrenal, entonces tiene la posibilidad de fecundar, de procrear, y esto es lo que simboliza la vasija modo matriz, elemento que contiene, que alberga la vida. Luego tenemos, como decíamos, las 12 estrellas, y las 12 estrellas además simbolizan un ciclo de vida. Los 12 meses del año, los 12 años, símbolo del ciclo de Júpiter. Es la representación del tiempo de gestación también, ¿no?, en el que puede demorarse en crear lo espiritual en lo material, donde lo divino se va a hacer humano a partir de este canal abierto, ¿no?, como si fuera el canal del parto. Si vamos a ver el plano medio, ella es la representación de nuestra misma diosa Isis, pero en este caso sin velo. Hay un libro de Madame Blavatsky y Jodorowsky que tanto hablan de la Isis sin velo. Es la madre en la tierra. Nuevamente, como su marido, vamos a ver más adelante, está sentado en un cubo. Fíjense que hasta ahora tenemos el mago próximo a un cubo, la sacerdotisa sentada en su trono, la emperatriz sentada sobre un cubo. Estas referencias de lo terrenal y lo cuaternario, el dominio y la estabilidad que implica todo lo que tiene que ver con la forma cuadrada y el 4. Luego tiene, no hicimos referencia a los colores, los vamos a hacer en el primer video, en el introductorio. Todo lo verde ya saben que conecta con la fertilidad. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Hablamos del color rosa que tiene que ver con el amor, hablamos del color amarillo que tiene que ver con la inteligencia y la vitalidad, la voluntad. Hablamos del color celeste que tiene que ver con la espiritualidad. Todo lo marrón tiene que ver con lo terrenal. Lo negro tiene que ver con la transmutación, muerte, regeneración. Lo verde tiene que ver con la fertilidad, la creatividad. Entonces ella viste de verde porque ella es la fertilidad, mientras que la papisa lo tiene en sus instintos. El poder de gestación, mientras ella es la fertilidad. Entonces decíamos, habla de procrear, tiene un tocado donde aparece la viborita, y siempre las viboritas van a representar a Isis y su reino. A la derecha aparece la diosa Nekhbet, que habla de los emblemas reales, tiene que ver con también lo que llega, las noticias, las novedades que traen, como lo vamos a ver más adelante. Solía representarse con estos emblemas reales como una mujer con cabeza de buitre usando la corona blanca del Alto Egipto, la hija, ojo del dios Sol.
es una de las divinidades que nuevamente nos van a hablar de protección, lo mismo que pasaba en el arcano del mago con el rey Tot, el ibis. En el plano inferior vemos una luna, fíjense el color celeste, lo mismo que tiene la corona en su cabeza, es importante dónde refleja la espiritualidad, ¿no? La luna en su cuarto creciente, cada vez que lo veamos con los cuernos hacia arriba, lo mismo que pasa en la diosa Hathor, nos va a hablar de este proceso de fertilidad, los ciclos de la fecundidad, prosperidad y crecimiento de todo lo viviente, pero también de los planos de proyectos, la realización del hombre en el mundo. A través del número 3, la simbología numérica, vamos a hablar de, en el mago tenemos la energía masculina, el dios sol, en la papisa tenemos la energía femenina, la luna. La unión de estos nos va a traer el hijo. El número 3 siempre nos va a hablar de producto, fruto, hijo. La consecuencia de la unión del 1 con el 2. Entonces aparece el símbolo de la Trinidad, que obviamente es un número sagrado, ¿no? Luego aparece Júpiter en Sagitario, nuevamente la correspondencia del planeta en su signo. ¿Y de qué nos habla esto? De optimismo, felicidad, desarrollo y crecimiento. Esta es una simbología de éxito en todas las empresas. Aparece la letra Gimel, que habla, si antes teníamos la boca, ahora tenemos la garganta, todos los orificios del cuerpo. Tiene que ver también con el dinamismo y la vitalidad. Es interesante porque muchos hablan de Gimel como el camello, y el camello es interesante porque en sus jorobas contiene el agua que le permite viajar largos trechos, simbología de Júpiter y Sagitario. Entonces, cuando esta carta aparece al derecho, es un símbolo de dinamismo, vitalidad, autoridad, porque es una reina, es una emperatriz, tiene poder, lo señala su cetro, el que lleva en la mano. Tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la matriz universal, está en el ámbito espiritual, tiene que ver con nacimientos, como lo señala su luna y su capacidad de fertilidad, tiene que ver con alegrías y riquezas, prosperidad en todos los ámbitos. ¿Qué pasa si esta carta la leemos invertida? Es la caída de esta mujer, ¿no? Ustedes imaginen la simbología, cada vez que la carta se invierte, es la caída de esta mujer, ¿no? La pérdida de poder, el destronarse. Entonces todo lo que es alegría se vuelve tristeza y depresión, lo cual obviamente va a enfurecer a esta reina porque pierde su poder. Puede hablar de enfermedades, tanto físicas como psíquicas. En cuanto a, ella es una reina que tiene un rey, es la pérdida del matrimonio, el divorcio, la separación, rupturas de todo tipo y descontrol de todas las situaciones, ¿no? Antes ella tiene poder y control, cuando esté invertida va a perder esa autoridad y ese poder y control. En la simbología general, entonces, podemos hablar de el acto de crear como situación, el desarrollo tanto en el plano espiritual, material como físico, tiene que ver con la multiplicidad, ya que ella tiene la capacidad de fecundar, multiplicar la humanidad al mundo. Y ahora vamos a ver a su esposo, el emperador. El emperador, nuevamente una figura de poder, nuevamente fíjense sentado en un cubo y cómo van cambiando los colores de esos cubos. En el plano superior que vemos, fíjense que nuevamente tiene acceso al plano superior a través de su poder, de su corona y su mente, ¿no? Esto significa la ayuda espiritual que él recibe. Ya saben que estos sigilos que aparecen acá son la firma de los ángeles y arcángeles correspondientes al planeta, ¿no? En su parte positiva o negativa. El tocado, decíamos entonces, esta corona del Bajo Egipto, donde él domina, que se eleva desde el plano medio al plano superior. La conexión
a través de su jerarquía de lo que él representa con los dioses, dominio de lo espiritual sobre lo material. En el plano medio vemos al hombre y fíjense que cuanto más ataviado está, más muestra su riqueza y su poder, ¿no? Ella está desnuda, muestra sus senos en símbolo de fertilidad, ¿no? El hecho de poder amamantar. El cetro va a simbolizar el poder como siempre. La mano izquierda cerrada, otra vez es un símbolo de mandar, de materializar, ya que el número 4 es el que materializa los proyectos del número 3, y esto es lo que él simboliza con el poder de su puño cerrado. Mira hacia la izquierda o al futuro y está sentado nuevamente sobre un cubo, señal de control y de perfección. El cuaternario que inicia en el mago con los 4 elementos que tiene sobre la mesa. Tiene la imagen de Sekhmet, la diosa de la guerra con cabeza de león, y la postura muestra su poder, ¿no? Su firmeza y su determinación hacia la materialización y la realización de su voluntad. En el plano inferior vamos a tener otro símbolo de poder. Aparece un cartucho que va a ser bastante común. El cartucho puede aparecer tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y en este cartucho contiene el símbolo del poder, la riqueza y la estabilidad. Fíjense que el color rosa sobre el que la emperatriz apoya los pies significa el dominio de lo emocional, el amor, la pasión, sobre todo en su aspecto femenino señalado por la luna. Él también tiene un control sobre lo emocional a partir de su inteligencia y su poder de voluntad, ya que el azul en este caso va a representar lo espiritual y las aguas. Luego tenemos el número 4 que habla de el poder, la materialización. Luego tenemos a Urano en su signo, otra vez una fortaleza cuando el planeta está en su signo. Nos habla de una persona que es independiente, original, que quiere decir que no imita a otros, que es creativo, al igual que la emperatriz en su ámbito afectivo-social. Él es creativo en lo material. Aparece la letra Dalet, que tiene que ver con la abundancia, la nutrición. Y cuando aparece el derecho va a señalar voluntad, autoridad y poder en la decisión o en la situación por la que estamos preguntando. Aparece un hombre que puede ser importante en la vida del consultante, puede ser un hijo adulto, puede ser el marido, el padre o un jefe joven. Habla de crecimientos y de cargos que tienen poder. ¿Qué aparece cuando está invertido? Bueno, la pérdida de poder. Y esto que es el plano inferior, el de las pasiones y los instintos, van a estar controlándolo, ¿no? El hombre que no sabe controlar sus bajos instintos como el miedo, la cólera, la ira, habla de pérdidas de poder, pérdidas de rango, pérdida de autoridad y de dinero. Las pérdidas en este caso van a ser en la vida material. Y si hablamos de la simbología general, la unión de todo esto que decíamos, va a representar, por un lado, a esta persona, a este hombre que tiene autoridad y poder, el principio que ordena el universo. Ya veíamos en el mago el principio creador, acá es el que ordena, ¿no?, las cosas. Ya saben que el 4 representa las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, lo ordena tanto en el espacio como en el tiempo. El acto de dominio de la voluntad, de las acciones del hombre en el mundo, conectadas siempre con la naturaleza divina, ¿no? Así que representa este pasaje, ¿no?, este poder
del mundo celestial al mundo material terrenal. Vamos a ver al jerarca, otra persona que está interesantemente conectada. Nuevamente fíjense los colores, ¿no? Al igual que el emperador, en el mundo inferior aparecen las aguas bautismales, aparece la espiritualidad. En este caso cambia el cetro del poder por el equilibrio de la balanza. Es el personaje que, al igual que el mago, aparece parado antes que sentado. Y fíjense cómo van cambiando los colores en el plano superior, ¿no? Al igual que el mago, que tiene el plano superior color rosa, nos conecta con el amor, la sabiduría del amor, mientras que la papisa celeste tiene que ver con la mente espiritual. La emperatriz, con su color marrón tierra, tiene que ver con la mente en la materia, desde el lugar creativo. Y el naranja, que aparece en el plano superior mental del emperador, tiene que ver con su inteligencia creativa, ¿no? Acá aparece el color rosa, que otra vez nos conecta con el amor. Fíjense además lo interesante es que lleva cada uno en su lugar creativo, ¿no? El de procrear. La papisa, el ámbito espiritual. Ella es verde, fertilidad, y él es celeste, crear en lo espiritual también, ¿no? No dijimos el símbolo que aparece en el plano superior de la manito, que tiene que ver con el símbolo de la ayuda que él recibe, y es una ayuda espiritual, los dioses, ¿cierto? Entonces vamos a ver el plano superior del jerarca. El símbolo sobre el margen superior izquierdo indica la casa, el hogar. Lo mismo que aparece acá, si vamos a crear las referencias, lo mismo que aparecía en la simbología de la sacerdotisa, ¿no? La casa de puertas abiertas, las columnas del templo del rey Salomón a los que ingresa el iniciado. En la letra Gimel veíamos la ventana, y en el emperador perdón el llamado, voy a interrumpir acá. En el emperador vemos la puerta, y en el jerarca vemos la casa completa, ¿no? Techo, puerta, ventana, etc. Por eso el símbolo del hogar y la casa que aparece en la parte superior. En el centro vemos la llama de la luz universal, los dioses lo iluminan, la luz divina. Luego en el plano medio vamos a ver a Anubis. Y es importante cuando la figura ocupa el plano en su totalidad, el dios de las necrópolis. Por eso el jerarca con su número 5 y la puerta y todo lo demás, pasaje entre mundos, ¿no? Reconocido como el protector de las tumbas y los cuerpos, o el guardián de las almas, de los secretos. Sobre todo la balanza, recuerdan que tiene que ver con la diosa Mat y el juicio, el peso de las almas. Él es el guardián de las almas y de los secretos en este juicio osiriano. El humano, con la cabeza del chacal, tiene que ver con las fuerzas sobrenaturales, lo mismo que la cola animal, que fíjense que en este caso es de color celeste, ¿no? La parte primitiva del hombre que aún queda, pero de alguna manera espiritualizada, el cetro del poder celeste, y el pisa domina el plano inferior desde la energía espiritual, ¿no? El bastón habla de esta actividad entre el cielo y la tierra. Fíjense que conecta el color rosa del cielo con el color celeste de las pasiones bajas. Él es la autoridad jerárquica en la tierra que el hombre necesita obedecer, la ley divina. Entre el hombre primitivo, simbolizado por su cola, y el guardián de las almas en el juicio divino,
está la esencia del ser humano, la ley y la libertad de acatarla o no. Entonces, un pase, él es el puente entre la vida espiritual y la vida terrenal. En el plano inferior, decíamos, tenemos la balanza, que representa el pesaje de las almas en este juicio osiriano. Manifiesta el equilibrio. Siempre va a estar contenido en el eje de los platillos, es la imagen de los opuestos, ¿no? El equilibrio de los opuestos, de la dualidad, que veíamos simbolizada donde en nuestra papisa, la integración de la luz y la sombra, ¿cierto? Entonces, en el plano inferior advierte de esta dualidad, advierte de este peso. En el número 5, con la estrella de 5 puntos, como veíamos en los otros tarots, refleja al hombre. El hombre, en este caso, la mente en especial del hombre, en su expansión espiritual, señalada por la llama, la iluminación. Y como decían, fíjense que lo interesante acá es que nuestro jerarca conecta a partir de su cabeza con el plano espiritual, con los oídos, las orejas, lo que escucha el mensaje de Dios. Entonces acá tenemos otra vez una dominancia, Mercurio en Virgo. Y ya saben que es la mente aplicada a la tierra, el elemento tierra de Virgo, la materia. Habla de la mente concreta. Luego tenemos la letra G, que tiene que ver con el aliento divino, el pensamiento, la palabra y la acción, y tiene que ver con el jerarca, el líder, el que domina la palabra, ¿no? Al derecho va a representar el padre, va a representar un hombre mayor, un jefe superior, jerarquía, pero también nos va a hablar de protección, de ayuda o enseñanza. Puede ser cualquier persona que nos asesora o nos guía, desde un contador, un médico, un maestro, un psicólogo, un abogado, un profesor, un hermano mayor, un padre. Luego, ¿qué pasa cuando esta carta está invertida? Tiene que ver con la misma persona pero en caída. Tiene que ver con ese desequilibrio entre lo físico y lo anímico. Tiene que ver con procesos de depresión, ¿no? Cuando la naturaleza pasional nos domina, cuando no hay control, y entonces ahí entran los procesos mentales de depresión, la soledad, el aislamiento, las enfermedades. En vez de ser un buen consejero jerarca, va a ser la persona que nos puede engañar, traiciones y engaños, ¿no? Entonces, en vez de tener una ganancia a través del aprendizaje, acá es lo que se pierde. Y en síntesis, en la simbología general, vamos a tener, por un lado, el soplo divino, como decíamos, el aliento divino sobre el hombre, el principio mediador entre los opuestos, cielo-tierra, lo que señala la balanza, todo lo que es opuesto en la vida, día-noche, femenino-masculino, blanco-negro, bueno-malo, etc., ¿no? La inteligencia divina en este caso, la autoridad y también la vida natural. Si pasamos a la carta de el número 6, vamos a ver acá la indecisión, el nombre de la carta. El plano superior ya aparece con el color amarillo, nos habla de inteligencia, lo mismo que el cuerpo del jerarca, que señala inteligencia y voluntad en el plano espiritual y terrenal, la conexión. En la indecisión, en esta carta vamos a ver sobre el margen superior, lo primero que aparece es una serpiente cornuda. Y obviamente ya esto es un llamado de atención, una alerta. ¿Sobre qué? Sobre las tentaciones que pueden venir, que pueden llegar y que pueden hacer entrar a este sujeto en indecisión, en duda, ¿no?
Nuevamente acá tenemos a alguien que conecta el plano superior con el plano medio. En este caso tiene que ver con nuestro Cupido que lanza la flecha, ¿cierto? El arquero anuncia este despertar de la conciencia, ¿no? Solo cuando aparece esto, otro que me tienta y que me saca de lo cotidiano, de lo habitual, es donde tomo conciencia de lo que tengo, de lo que quiero, hacia dónde quiero ir, dónde permanezco y si quiero quedarme en esta relación, en este trabajo o en esta situación, ¿cierto? Él entonces habla de la indecisión, la duda hacia la trascendencia de los actos humanos, ¿no? En el plano medio aparecen 4 figuras. La mujer de la izquierda, la mujer de la derecha, el hombre en el centro, que es el que parece que necesita tomar la decisión, sacarse la duda, salir de la indefinición en la que puede estar, resolver esta encrucijada que se le presenta entre lo conocido o la virtud y lo desconocido y lo pasional, ¿no? Entonces, lo vemos también como lo señala su gesto hacia dónde mira y en el plano inferior hacia dónde va. Acá también se señala la duda, en esta indecisión. Fíjense que aparece la inteligencia, pero él está inserto en un triángulo invertido negro. Ya sabemos que negro tiene que ver con transmutación, con regeneración, algo que debe morir para que algo nuevo renazca. Entonces indica situación de peligro, de amenaza, ¿no? Esta persona que está sometida a las pruebas, pero también la angustia que esto le puede estar generando. Cada vez que veamos un triángulo al derecho, habla de este proceso de la inteligencia que vence, pero cuando aparece el triángulo invertido son los obstáculos, son las pruebas de la vida. Entonces, a nivel simbólico tenemos, numérico quiero decir, tenemos el número 6, y el número 6 tiene esta representación, es un doble 3, ¿no? Y sabíamos que en el 3 también teníamos una mujer que nos seducía, una mujer que era capaz de fecundar, multiplicar a este hombre. Tiene que ver con la triple forma, ¿no? Por un lado el Padre, la Madre y el Hijo, por otro lado la Trinidad, bueno, y los triángulos amorosos también, ¿no? Vemos la simbología nuevamente de un planeta en su signo, en este caso Venus en Tauro. Ellos saben que esto está conectado al amor a través de los placeres, el amor sensorial. Tiene que ver con la seducción, pero también con la belleza, ya que es Venus. Tiene que ver con la letra Bau, que es el gancho o el ojo, el bien y el mal. Y acá están las pruebas, ¿no? Entonces, cuando aparece al derecho nos señala una persona que está entre dos caminos. Al derecho es una carta positiva, por tanto habla de superar estas dudas y superar estas pruebas. Las cosas se resuelven. Habla de jóvenes, habla de amores, habla de deseos, habla de noviazgo. Todo esto se cumple cuando aparece el derecho. Pero cuando aparece invertida nos habla de antagonismo, fuerzas en direcciones contrarias. Tiene que ver con rupturas, separaciones, indecisión o mala elección. Tiene que ver con engaños. Tiene que ver con esta desilusión por no saber elegir, ¿no? Y entonces aquello que se pierde, al final en la elección pierdo 1, pero cuando no elijo pierdo 2. En la simbología general va a representar las pruebas que atraviesan la vida del hombre. Tiene que ver con lo amarillo, la luz de la conciencia, algo que se revela, que nos pone a prueba en esta elección que se hace, ¿no? Imagínense
una carrera, un trabajo, un lugar, es algo que dejo para ir hacia algo nuevo. Y para eso necesito conectar tanto mi plano inferior, dominar mis pasiones, mis miedos, como mi plano superior, mi mente, la inteligencia creativa que me ayuda a tomar la decisión correcta. Y para eso el conocimiento, para vencer las dudas. Si vemos a nuestra carta número 7, y acá tenemos el triunfo, claramente nos señala una carta positiva, al igual que las otras cuando están al derecho. Y acá nuevamente tenemos el plano superior, aparece un pájaro, y el pájaro, ya saben que todo lo que vuela representa la elevación. Fíjense que el pájaro acá está en azul, es una elevación espiritual, tiene que ver también con mensajes, tiene que ver con viajes. Fíjense que nuevamente hay una intrusión, por decirlo así, entre los planos superior y medio a través de las alas. Tiene que ver con la figura solar de Ra, pero también las alas de Isis. Es interesante porque nos señala una dirección, este vuelo del pájaro que va de este a oeste. Tiene que ver entonces con los viajes, la protección y la riqueza. En el plano medio aparece el carro, que tiene que ver con los guerreros. Es un transporte, es lo que necesito para poder moverme, avanzar y conquistar. El símbolo del triunfador, el hombre muy ataviado, ¿no? Fíjense que tiene collar, tiene un pecto, tiene también su cetro de poder y su espada. Entonces aparece el triunfo primero del hombre sobre sí mismo, es el dominio, ¿cierto?, de sí mismo para poder luego dominar el mundo. Él lleva la corona del Bajo Egipto, muestra ese poder y dominio de las cosas materiales. Con la mano derecha eleva el cetro de poder que indica la armonía entre la materia y el espíritu. Y todo esto ocurre a través de la voluntad. Aparecen las 4 columnas que nuevamente nos dan la idea del cuaternario. Y que están en equilibrio por la persona que conduce el carro y que manifiesta su poder. Entonces, abarcando parte también del plano inferior, fíjense que esta carta se conecta en sus 3 planos. Acá vemos las ruedas, y las ruedas van del color rosa del amor y la pasión. Lo que necesito para avanzar, qué me motiva para moverme y avanzar, el amor y la pasión. Lo mismo que expresan las columnas, que están ligadas a la columna de la materia, pero también a la espiritualidad, al poder de la voluntad y al amor. La famosa llama trina que aparece acá, en este caso, una alegoría de las emociones y la necesidad de conducirse en la dirección correcta, ya que en el plano inferior vemos 2 esfinges mirando una para cada lado, 2 deidades, otra vez un símbolo de conjunción de los opuestos, la representación de los binarios, ¿no? Fíjense los colores, lo que fructifica fertiliza, y aquello negro lo que tiene que morir y transmutar. En el número 7 ya sabemos que es un número mágico que tiene que ver con todo tipo de misticismo y los poderes espirituales. Aparece el símbolo de Neptuno en Piscis, otra vez la dominancia de su planeta en su signo, que tiene que ver con las personas idealistas pero también sensibles, por eso aparecen las aguas primordiales, tiene que ver, y lo espiritual, ¿no? Tiene que ver con lo oculto y lo misterioso,
Y la letra Zayin, símbolo de la flecha, tiene que ver con el triunfo, pero también señala tanto el 7 con su poder como Neptuno con Piscis, el elegido. El elegido, que como sabemos en las figuras crísticas, Buda y todos estos representantes de las religiones, luego será el sacrificado, como lo vamos a ver en la carta 12, ¿no? Cuando aparece el derecho es este poder de ejercer justicia a través del honor, de la voluntad, habla de triunfos y éxitos, habla de viajes y proyectos concretados, por eso es el triunfo, metas cumplidas. También habla de personas místicas o musicales, por la referencia de Piscis, pero cuando aparece invertida, las ruedas se frenan, tiene que ver con retrasos o pérdidas, tiene que ver con derrotas en lugar de triunfos, y esto va a generar amargura y deshonor en la persona. Habla de todo tipo de peligros y de batallas perdidas. Muy bien, y seguimos con nuestra carta de la justicia. Vamos a ver en el plano superior, que es de color azul y ya sabemos que tiene que ver con lo espiritual. Y en este plano tenemos, por un lado, un símbolo que tiene que ver con la placenta, que representa el nacimiento, la matriz y la madre. Luego en el centro tenemos el emblema del sol, de la divinidad, y la pluma de la diosa Maat, el conocimiento de la sabiduría. Entonces la luz emitida por el sol que produce vida, da vida. Luego tenemos en el centro a nuestra diosa Maat, justamente, volvemos a repetir el tema de las plumitas de la cabeza. Ella encarna todo lo que tiene que ver justamente con la verdad, con la justicia, con la ley, con el orden, tanto a nivel personal como el político-social, ¿cierto? Ella es la rectitud, ella es la moderación, la moral. Vamos a ver cómo está vestida. Y ella tiene las plumas, porque justamente las plumas tienen que ver con ese peso siriano, del juicio siriano, la pluma y el corazón de la persona, ¿no? Entonces el corazón tenía que ser tan liviano como una pluma para que pudiera acceder al otro mundo. Está sentada sobre su trono, que en este caso hay 3 peldaños, tiene que ver con los 3 pasos previos para entrar a lo sagrado. Tiene que ver con la creación, tiene que ver con la multiplicidad. Fíjense que otra vez se invade la parte de abajo, la parte de el subconsciente y lo primitivo, ¿no? Entonces acá tenemos los escalones del cuerpo, del espíritu y del alma, la materialización, el poder, la correspondencia entre estos 3 campos de energía. Es el equilibrio en todas sus formas, como lo representa su símbolo, que es la balanza. En el plano físico tenemos la figura del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, símbolo de la eternidad. Tiene que ver también con la resurrección a una nueva vida. Fíjense que repite la figura solar que tenemos en el disco, en el plano superior. Otra vez nos habla de nacimiento, nos habla de nueva vida. En este caso es el paso, el tránsito por el cielo y el inframundo. El espacio infinito, el tiempo infinito. Luego tenemos el número 8, que va a representar la fuerza superior del hombre. Tiene que ver con la perfección. Luego tenemos a Saturno en su signo, en Capricornio, que tiene que ver con las cualidades de Saturno en Capricornio, la cualidad de la lógica, de la prudencia, de la tenacidad. Luego tenemos la letra Chet, que significa la razón, el conocimiento y el pensamiento, o sea, todo el símbolo de la carta, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con esta carta cuando aparece al derecho? Va a representar como cualidad de la persona, una persona justa y equilibrada. Tiene que ver con el pensamiento recto, lógico. Tiene que ver con las recompensas, con los juicios ganados.
tiene que ver con los papeles que están en regla, tiene que ver con herencias, tiene que ver en la parte de la salud con armonía y buena salud, pero también como personajes tienen que ver con abogados y con jueces. ¿Qué pasa cuando aparece invertida? Todo lo contrario, es la injusticia, el desequilibrio, el egoísmo, los papeles confusos, los juicios perdidos o los abogados corruptos, los jueces corruptos, la ingratitud, el castigo, ¿no? El sufrimiento en esta fase de injusticia y desequilibrio. Entonces, en símbolo general podemos decir que esta carta representa el poder equilibrante. Cada vez que aparece una balanza, hay algo que necesita ser equilibrado. Tiene que ver con la idea del poder que emana de la carta del juicio y de este tipo de personajes. Tiene que ver con la conciencia, con el orden, con la ley. Si pasamos a la siguiente carta, que es nuestra carta del eremita, el ermitaño, en algunos casos, vamos a ver nuevamente en la parte superior, fíjense cómo tornan los colores, dominando el rosa. En el margen superior tenemos este símbolo que es el eslabón, ¿no? Como la parte de un todo, la unión. Y en el centro aparece el dios Ra, del que emanan 3 rayos, irradiando su energía universal hacia este personaje. En el plano medio tenemos a la figura del eremita que va hacia la derecha de nosotros. Es la representación del hombre sabio, el iniciado, el maestro, el iluminado, ¿no? Los rayos del sol van a representar en este caso el poder divino, baja del plano superior hacia la cabeza dándole luz a su mente. Luego tenemos el manto como el símbolo de protección, también al ser azul celeste, protección espiritual. En su mano él tiene una lámpara encendida que alumbra su camino, que es la lámpara de el que guía, la lámpara de la búsqueda del conocimiento. Él es un buscador. Y en la mano derecha tiene un cayado, este símbolo, este cetro, el cayado, que tiene que ver con el poder espiritual. Es una autoridad para el plano espiritual. Indica lo que va a venir. Y la palmera es un símbolo del renacimiento, de la apertura de caminos. Tiene que ver con la esfera, fíjense que otra vez invade el plano inferior sobre el plano medio. Es la esfera de lo que él domina, lo que ha superado. Y al ser rosa, tiene que ver con las pasiones, las tentaciones, ¿cierto? Entonces, en el plano inferior, como decíamos, aparece la esfera que va a representar la fuerza de la naturaleza, lo más primitivo, primario del hombre, la función humana de conservación y renovación de la vida. Luego vemos el número 9, que tiene que ver justamente con el proceso de gestación, los 9 meses que van a dar un fruto. Y tiene que ver justamente con el iniciado, es un número espiritual. Luego tenemos a Marte en Aries, nuevamente un planeta en su signo que nos va a hablar del impulso, de la libertad, de la acción. Luego tenemos la letra Tet, que significa techo, refugio, protección, y justamente tiene que ver con la protección que baja desde la parte espiritual, de lo divino. Entonces, cuando aparece al derecho, tiene que ver con una persona que ilumina su mundo interior y luego guía, protege, da luz a otros. Tiene que ver con esa capacidad intelectual, tiene que ver con la sabiduría, con un hombre reservado, prudente, que guía, que es maestro. Tiene que ver con viajes, él está en movimiento, tiene que ver con progreso. Pero cuando aparece invertido tiene que ver con el falso maestro, con las personas hurañas, solitarias que se aíslan. Tiene que ver con depresión, con enfermedades, con dolor. Y en general representa el concepto de lo seguro, lo protegido, aquello que posee sabiduría, la introspección, la iniciación, la iluminación
el poder espiritual. Vemos ahora la carta de la rueda, que tiene que ver con los ciclos y la repetición. Acá el nombre es la retribución. Ups, acá lo vemos bien. La retribución, fíjense que el color que domina en el plano superior ya es naranja, tiene que ver con la inteligencia, el conocimiento. En el plano superior hay 2 barras, líneas paralelas, que tiene que ver con la dualidad y los cambios. La dualidad en el sentido de subo-bajo, ¿no? Los opuestos, las vidas paralelas, las barras, ¿no? En el centro tenemos una esfinge. Ya sabe que la esfinge representa el cuaternario, también los 4 elementos, ¿no? A partir de la parte baja del león, que es el fuego, las alas que son el aire, el cayado que tiene que ver con el poder de los bastos y la cara, el color celeste que tiene que ver con el agua, las emociones. Nuevamente representa, así como el cuaternario es un ciclo, el 10 también es un ciclo. Aparece el sol. Tiene que ver con el dominio de estos 4 elementos, ¿cierto? Ya saben que la esfinge representa siempre un enigma, siempre es un misterio, ¿no? Y en este caso tiene que ver con el misterio de la vida, esta ley un poco de causa y efecto, ¿no? La rueda entonces en el plano medio va a representar el movimiento de la vida, pero también la inmovilidad. En su aspecto de tridimensión, espacio, tiene que ver con la forma de el tiempo recorrido, lo que decíamos el ciclo, ¿no? El tiempo transcurrido, el tiempo recorrido, nuestro pasaje por la tierra, ya que es una carta que habla de destino, ¿cierto? El destino del hombre en la tierra es la rueda de la vida, es la ley del karma, de las sucesivas reencarnaciones, y a partir de ahí vamos a tener la retribución según lo que hayamos hecho en esta vida, ¿no? Tenemos los radios de la rueda que van a representar las etapas, ¿no? Estas como porciones que separan cada etapa de la vida. Tiene que ver con el símbolo del dios Set, que ya saben que representa el mal y es el descenso a las aguas, en este caso del subconsciente o el inframundo. Y tiene que ver con Horus como símbolo del bien, que promueve el ascenso y la sabiduría. Luego fíjense que el eje da la idea de continuarse en el plano inferior, ¿no? La continuidad del eje de la vida. Y en el plano inferior vamos a tener la misma columna que va a representar el equilibrio, la perdurabilidad. Luego tenemos a las cobras, que tiene que ver con un símbolo de protección, y están protegiendo este huevo que tiene que ver con la fertilidad, ¿no? Tiene que ver con el renacer y tiene que ver con el cambio a la nueva vida. Muchas veces se dice que esta como figura masculina tiene que ver con los testículos generadores de vida. Luego vemos el número 10, que tiene que ver con resurrección y muerte, la nueva vida. Luego vemos a Plutón en Escorpio, un planeta en su signo, que tiene que ver con destrucción y regeneración. Luego vemos la letra Yod, que es justamente la rueda de la vida, el destino, el principio y el final, ¿no? La ley de las compensaciones y del karma. Entonces, cuando esta carta aparece al derecho, tiene que ver con la ley de causa y efecto, tiene que ver con el karma, tiene que ver con la buena o la mala fortuna, el éxito en cualquier situación, tiene que ver con cambios afortunados, herencias, por ejemplo, ¿no? Ganancias, un buen momento. Como carta de movimiento tiene que ver con viajes, pero cuando está invertida es la mala fortuna. Es el descenso, la frustración, la caída, ¿no? Tiene que ver con enfermedades, en este caso, al estar los testículos van a ser enfermedades sexuales. Y tiene que ver con ese tiempo de inmovilidad, de espera.
donde hay que hacer un esfuerzo para que todo vuelva a arrancar, ¿no? En la simbología general de la carta nos va a dar la idea de este ciclo de elevación, conservación y caída. Tiene que ver con la mano del hombre que mueve su destino, pero también la mano de Dios. Tiene que ver con un nuevo punto de partida, un nuevo ciclo. Vemos ahora nuestra carta de la fuerza, y en la carta de la fuerza vamos a ver también el color rosa dominando por encima de su cabeza. Recuerden que dijimos que si lo dividimos como si fuera la figura del hombre, esto es la mente, el corazón y el cuerpo. Entonces acá el rosa, el amor, la fuerza del amor, la persuasión, es lo que aparece dominando en el plano superior. Tiene que ver, por un lado, con los símbolos, la vasija, que ya saben que es un receptáculo, tiene que ver con lo que se recibe, con lo que contiene. Luego aparece el triángulo de modo espiritual azul con la punta hacia abajo, con su vértice hacia el plano medio, la emisión de esta fuerza espiritual, ¿no? La bajada del cielo a la tierra. Tiene que ver en el plano medio también la figura de una mujer joven que mete las manos en la fauce del león como símbolo de confianza y seguridad. De pie mirando a la izquierda, tiene una postura de acción, de dominio sobre la situación. Tiene un tocado, tiene que ver con la diosa Mut, la esposa de Amon-Ra. Entonces representa a una mujer con grandes poderes curativos. Por eso va vestida de azul también, ¿cierto? Personifica el poder y la protección. El león encarna en este caso los impulsos, las pasiones que hay que dominar, controlar. Muchas veces representa también a los enemigos, ¿no? Porque si se perdiera el control acá, el león la devoraría. En el plano inferior vemos un cartucho en este rectángulo, donde aparece un halcón sobre esta víbora con piernas, ¿no? Es Apopis. La simbología de Horus como halcón dominando el mal. Es la sabiduría sobre la confusión, ¿no? El bien sobre los pecados. Luego vemos el número 11, que ya sabemos que es un número maestro de iniciación, pero la suma nos va a remitir a la sacerdotisa, a las polaridades, el bien y el mal. Tiene que ver también con el sol en Aries, donde está en exaltación el poder y la fuerza, el inicio y la vitalidad. Tiene que ver con la letra Kaf, que habla de poder, de convencimiento. Entonces al derecho esta carta va a representar una mujer con poder y convicción. Es una carta que habla de salud y de fortaleza, de habilidades, de la fuerza en todos los planos. Es una carta favorable. Luego si aparece invertida es todo lo contrario, es la negatividad, es la desarmonía, es la pérdida de la fuerza, es la pérdida de control, por lo tanto la agresividad, la violencia, el descuido, el dolor, la confusión, la pérdida en todas sus representaciones. Luego en la simbología general vamos a tener la idea de la fuerza, de la vitalidad. Tiene que ver con control, con dominio, con inteligencia. Entonces es la fuerza espiritual venciendo lo humano, lo terrenal, lo inferior. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con el valor, tiene que ver con el éxito. Vamos a buscar nuestra carta del apostolado, la carta número 12. Vamos a sacar estas cartas de acá. Ahí está. La carta del apostolado, si vemos nuevamente, es una carta multicolor. El plano superior está dominado por lo celeste, la energía espiritual, donde aparece un felino que representa a Amon-Ra, que tiene que ver con una actitud pasiva, ¿no? Como a la espera, alerta. En el centro aparece la circunferencia, que tiene que ver con la tierra.
Y otra vez aparece el símbolo del cuaternario, ¿no? La esfera dividida, que tiene que ver nuevamente con la ley de causa y efecto. Otra vez aparece el karma como símbolo. En el plano medio vemos a un personaje que está pendiendo de esta rueda del destino, el colgado, con sus piernas en señal de cruz, lo mismo que ocurre dentro del círculo, ¿no? Una señal de renuncia. De sus manos caen las monedas como símbolo del desapego, del desprendimiento. Entonces, obviamente la sensación, el apostolado es el nombre de la carta, de que algo que no es propio se devuelve a la tierra, ¿no? Una sensación de la consecuencia de una actitud o de una acción. Las columnas a los costados, dos columnas iguales, van a representar el ingreso a este templo, la iniciación, por eso se llama el apostolado, ¿no? Ya vimos antes las columnas, tanto en la sacerdotisa como en esta carta, que justamente tiene la energía del 2, tiene que ver con la iniciación, tiene que ver con, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 9 niveles de la iniciación que nos representan al colgado, ¿no? Tiene que ver con esas 9 etapas en la iniciación para hacer el apostolado, ¿no? Entonces está relacionado con todo lo que tiene que ver con sacrificio, misión, amor al prójimo, compasión. En el plano inferior aparece nuevamente un cartucho y en él aparece un tridente, señal de sufrimiento y dolor. Luego aparece el número 12, que sumado nos va a dar el producto, el fruto, el hijo, el número 3. Luego aparece la luna en Tauro, nuevamente una carta en exaltación. Tiene que ver con la tenacidad del signo, el esfuerzo. Aparece la letra Lamet, que habla de sacrificio, contemplación y entrega. Por tanto, esta carta al derecho nos va a representar una persona de espíritu elevado, un idealista, muchas veces sacrificios que son necesarios por una causa y básicamente el crecimiento interior. Luego, si aparece invertida, nos habla de una falta de espiritualidad, sacrificios inútiles, ¿no? Ilusiones desmedidas, tiene que ver también con enfermedades, con cárceles, con todo tipo de pérdida de libertad. En simbología general, la idea de la elevación que nos propone tiene que ver con la paciencia que nos ocupa en cada acto que tiene que ver con el espíritu de elevación y crecimiento personal, ¿no? Entonces es el sacrificio, el desapego, el amor a los demás y el perdón. Si vemos nuestra carta número 13, la inmortalidad, en esta carta vamos a ver en el plano superior que va de azul, o sea, es una carta de transmutación, ¿no? El acceso del hombre al plano espiritual. Fíjense la puerta que aparece uniendo el plano medio con el plano superior, el acceso del hombre a su inmortalidad. El arco de papiros, que tienen que ver con alegrías, ¿no? Luego aparece nuevamente el dios Ra, el halcón, mirando hacia la derecha, al pasado, ¿cierto? Nuestra derecha, la izquierda para la carta. Las dos líneas que los separan del plano medio simbolizan, fíjense que aparece por primera vez una línea doble de separación, el fin de un ciclo, ¿no? Tarea cumplida, realizada. La renovación tiene que ver con la transmutación, tiene que ver con la ley de mutación y cambio, es un nuevo tiempo, es una renovación y para eso obviamente tiene que haber una destrucción, una muerte. Y eso es lo que vamos a ver en el plano medio. Fíjense cómo los tres planos se relacionan. La figura que representa a este
hombre cortando, ¿no? Cosechando, mientras va floreciendo este mismo loto por detrás, ¿cierto? La nueva vida tiene que ver con esa elevación del espíritu a la divinidad, el ascenso que propone. El principio de una acción y reacción. En el plano inferior, fíjense que la guadaña penetra el plano inferior. La guadaña tiene que ver con ese proceso de transformación, ¿no? Lo que corta, lo que va a cosechar lo plantado, en este caso, ¿no? Lo hecho, las acciones del hombre. Entonces ella es una herramienta destructiva en un sentido, es el cuerpo sometido a este proceso de desintegración de la vida terrenal para ascender a los cielos, ¿no? Entonces el número 13 nuevamente nos trae la idea del cuaternario, lo mismo simbolizado por los planos que aparecen en el sigilo, tiene que ver con la vida natural y sus procesos. Aparece nuevamente Mercurio en Géminis, un signo con su planeta, cambios. Aparece la letra Mem, que simboliza a la mujer, el agua y la renovación. Entonces al derecho esta carta representa cortes con el pasado para poder transformar una nueva vida, tiempo de cosecha de lo sembrado, tiene que ver con cambios rápidos, es una carta rápida, como es el movimiento de la guadaña, tiene que ver con inicio de lo nuevo, pero cuando aparece invertida es el miedo al cambio. Tiene que ver con no poder cortar con el pasado, tiene que ver con caminos cortados, tiene que ver con dolor, lentitud al revés de lo rápido y sufrimiento. En simbología general representa el acto de el deber cumplido, el cambio como parte de un proceso hacia lo nuevo. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida, la fuerza transmutadora. Y luego de este proceso de el pasaje a la inmortalidad, como lo señala su nombre, llegamos a la temperancia, ese proceso de transición que propone. En la parte superior de color amarillo, iluminación, sabiduría, aparece el símbolo de las aguas primordiales, las mismas aguas que ella está traspasando de vasija a vasija. Señala este nuevo comienzo, este nacimiento, vida que nos proponía la carta anterior. En el centro el sol de 7 rayos, fíjense que ella es un número 14. ¿Qué implica esto? Los 7 rayos que vemos y los 7 rayos que no vemos. Y esto es lo que vamos a estar trasvasando también, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia, el discernimiento. Luego en el plano medio vemos a esta mujer que en realidad es la figura de un andrógino, no podemos reconocer de qué género se trata. Está vestida de azul y tiene que ver con la transmutación de los opuestos, lo activo, lo pasivo, espíritu y materia. Tiene que ver con una figura que está mirando nuevamente a la izquierda, que para esta carta representa el futuro, trasvasar los fluidos de una ánfora a otra, manifestando así el acto de la conservación. Fíjense que nada cae acá, nada se pierde. Es la circulación, la justa proporción. Por eso está temperando las aguas y podríamos decir la temperatura o la energía de estas aguas. En el plano inferior aparece la figura de la cobra real en blanco, que tiene que ver con el inframundo, el símbolo de lo solar y el inframundo en este caso, el acceso sobre las flores que simbolizan la belleza, la inteligencia y el amor, porque van de rosa. Tenemos el número 14, que en la suma nos va a dar 5, que sabemos que tiene que ver con la mente,
la estrella de 5 puntas. Aparece Júpiter en Cáncer, un planeta en exaltación, tiene que ver con el afecto y la correspondencia. Aparece la letra Nun, que tiene que ver con el verbo, la idea. Entonces esta carta al derecho nos propone equilibrio, afinidad de los opuestos, carta de paciencia, de tolerancia, de buena salud. Y cuando esté invertida tiene que ver con desequilibrio, frustración, cosas que muchas veces se desbordan en lo emocional, es la falta de control, ¿no? Luego tiene que ver en la simbología general con la ley de los opuestos, esta transmutación alquímica entre el bien y el mal, el equilibrio de nuestro campo energético, tiene que ver con el resultado de estas fuerzas constructivas y destructivas que veíamos en la carta anterior. Luego aparece nuestra carta de la pasión. Nuevamente tenemos el color rosa ligado al amor y la pasión en el plano superior, en la mente, en lo divino. En la izquierda aparece el símbolo de un nudo, ataduras, encadenamiento. Fíjense que aparece la figura central ocupando el plano superior, señalando así la jerarquía de este macho cabrío. Va ataviado de las plumas de la diosa Mat, aparecen las cobras también, símbolo de protección. Pero fíjense que están posicionadas tanto las cobras como la pluma de lo que son los cuernos, ¿no? Entonces acá nos habla de traición. De el dolor que se puede provocar a partir de la traición, ¿no? Luego aparece en el plano medio la figura de este andrógino, nuevamente tapa la mitad de su sexo, mostrando así su bisexualidad. Por un lado tiene los pechos de la mujer, luego tapa su parte de abajo, así que no sabemos cómo define este sexo. Aparece el cayado que sostiene en su mano izquierda, símbolo de el dominio de lo terrenal. Tiene que ver con la cobra que sostiene también en su mano mirando hacia el pasado, hacia donde dirige también el macho cabrío su cuerpo, su mirada, ¿no? Representa todo las tentaciones que pueden venir de este lugar y que pueden encadenarnos. Aparece la cola del animal, aunque de un color ya espiritual, tiene que ver con las tentaciones. Tiene que ver con la parte primitiva del hombre, que es el que puede caer en esas tentaciones. Y en el plano inferior aparece este triángulo, esta pirámide, como la pirámide, saben que eran ¿cómo se llama? La tumba, no me salía la palabra, la cámara de los muertos. Y todo esto rayado tiene que ver con el dolor, lo mismo que representa el color del cuerpo de este macho cabrío, ¿no? Las causas del dolor en el plano físico o en el subconsciente. Luego tenemos el número 15, que en la suma nos va a dar el 6, tiene que ver con las tentaciones, tiene que ver con la dualidad. Aparece Neptuno en Leo, que tiene que ver con el fuego creador, las ilusiones, ¿no? Aparece la letra Samek, que tiene que ver con el destino, la fatalidad, la voluntad personal. Y en la simbología general es una carta que habla de dualidad a partir de su número, habla de la confusión a partir del planeta, tiene que ver con la sombra asentada en el triángulo con su sombra, tiene que ver con las tentaciones y el camino del mal, la violencia, engaños, controversias, tiene que ver con la parte material y todo tipo de tentaciones y ataduras. El error en el que podemos caer a partir de esto, ¿no? De estas confusiones que señala el planeta Neptuno. Luego tenemos la carta de la torre. En la carta de la torre vemos el plano superior de color amarillo dominando, señal de inteligencia y vitalidad. Aparece el rayo como un arma divina que penetra el plano central, el plano medio.
es la ira, el enojo de Dios, justamente por la carta anterior, por las tentaciones del hombre, por los errores del hombre, la mala conducta del hombre. El símbolo de las arenas del desierto, fíjense que son 5 puntos que nos refieren a la carta anterior, el 15, pero también a la sabiduría del Papa, del jerarca. Los dos son jerarcas en lo suyo, en el bien y el mal. Tiene que ver con el pasado y sus recuerdos, tiene que ver con lo efímero del tiempo, las arenas, ¿no? Como cuando caen de la mano, que lo hacen con esa velocidad, lo que no puedo retener. En el plano medio aparece la figura de una torre partida. Fíjense que esta torre, además de la sensación de que quería pasarse al plano superior, pasar al plano divino, una construcción del hombre, y entonces este rayo cae con el poder destructivo sobre la construcción humana, que tiene que ver con el ego y la vanidad. Entonces es la caída de los faraones, la caída de aquellos que quisieron ser como Dios, ¿no? Tiene que ver con que la fuerza divina puede destruir las creaciones del hombre cuando no son correctas, cuando están mal planteadas, ¿no? En el plano inferior nuevamente aparece un cartucho custodiado por 2 serpientes que repiten el mismo color que la parte superior. Tiene que ver con protección y los elementos de poder, los 3 símbolos del poder que están dentro de la cápsula: el bastón, el cayado y el abanico. En el número 16 tenemos la carta del 7, el triunfo. Tiene que ver con una advertencia. Aparece Mercurio en Virgo, en exaltación. Tiene que ver con la mente analítica, la racionalidad y el juicio al que tiene que apelar el hombre, ser objetivo. Y aparece Ain, que es el ojo de Dios, que tiene que ver otra vez con la advertencia. Dios que todo lo ve. Al derecho representa una crisis emocional, tiene que ver con la fragilidad. Todo aquello que es frágil cae, todo aquello que es frágil será destruido en el menor esfuerzo, en el menor tambaleo, ¿no? Tiene que ver con divorcios, pérdidas, separaciones, sucesos imprevistos como la caída de un rayo. Al revés nos va a hablar de todo tipo de catástrofes, como asimismo quedar atrapados en la prisión, quedar atrapados como condenados, ¿no?, en esta torre que no termina de romperse. Tiene que ver también en lo físico con derrumbes, con caídas, con catástrofes. En la simbología general, esto habla de la advertencia. No hagan enojar a Dios, el ojo de Dios que todo lo ve, sobre todo la soberbia y la vanidad del hombre, apelando a lo efímero de lo material, si no nos damos cuenta, por eso lo amarillo en el plano superior, de lo que importa es el plano espiritual. Entonces todo lo que es soberbia y fragilidad será destruido por Dios, por la fuerza de lo espiritual. Luego tenemos la carta de la esperanza, la carta número 17. Esta carta en el plano superior va de rosa, tiene que ver con el amor nuevamente. Aparece el símbolo del enrejado, que tiene que ver con la creatividad. En el centro aparece una estrella de 8 puntas, esta vez en contacto, no es condenada como teníamos en la carta de la templanza, sino que representa las 8 puntas, porque la unión numérica nos va a dar la carta 8, la de la justicia. Por eso aparece Libra y Saturno por debajo, ¿no? Entonces es el equilibrio 4 en el cielo y en la tierra. Derrama verde la salud, digamos, la fructividad, la fertilidad del cielo en la parte media del ser humano. Acá aparece una mujer de rodillas, habla de la sublevación a Dios, tiene un pie firmemente apoyado en la tierra y otro tocando el agua, ¿no? Ella aparece desnuda, símbolo de la pureza y la inocencia, y en contacto con estos fluidos vitales.
Tiene la corona de la diosa Mat, nuevamente la pluma de la sabiduría y la inteligencia conectada con el color celeste de la divinidad. Tiene además una flor de el Nilo como signo de la fertilidad. Esta flor blanca, pureza de pensamientos, tiene que ver con la belleza, la juventud y la alegría. Por otro lado, nos va a hablar también del equilibrio. El equilibrio, ella vierte a ambos lados por igual, en la tierra y en las aguas primordiales, ¿no? Entonces, en el plano inferior, que está totalmente ocupado por las aguas, simboliza los fluidos. En el centro aparece un triángulo con su sombra, el triángulo amarillo de inteligencia, iluminación y espíritu, y la parte de abajo que tiene que ver con la sombra hundida en las aguas, que señala lo material, ¿no? Entonces, la búsqueda del equilibrio en este plano. Luego tenemos el número 8, como decíamos, la fuerza superior, la inspiración en este caso, y aparece Saturno en Libra en exaltación buscando este equilibrio. Aparece la letra Fe, que tiene que ver con el aliento divino, con la boca abierta, la manifestación del espíritu. El espíritu habla a través de esta carta. Entonces, al derecho aparece una mujer joven, de equilibrio espiritual, es la fuerza creadora de la fe, tiene que ver con todo lo creativo, el éxito, el matrimonio, la recompensa. Y invertida tiene que ver con la desesperanza, la desilusión, no hay confianza. Es una mujer seductora que utiliza eso, pero también tiene que ver con el agua dominando el plano superior, si le invertimos la mente, con la depresión y la tristeza, las falsas promesas, el desborde emocional. La simbología en general es una carta de protección, por eso la estrella conecta cielo y materia. Mente y corazón es la fuerza creadora de la fe. Es la toma de conciencia de lo que somos, el destino con su cosecha. Luego tenemos la carta casi opuesta, el crepúsculo y la luna. En el plano superior, que va de celeste nuevamente como una de las pirámides, lo espiritual, aparece la serpiente cornuda, nuevamente hablando de peligros. En el centro aparece la figura de la luna en su cuarto menguante, lo que tiende a menguar, tiene que ver con la parte psíquica. Su energía tiene que ver con la ilusión y la fantasía de la luna, en este caso en el plano de la mente del ser, ¿no? Entonces, tiene que ver con los peligros claramente, ¿no? Señala aquello que puede ir a menos. En el plano medio tenemos la polaridad nuevamente expresada. Recuerden que venimos de la carta de la estrella donde aparece el triángulo, mitad iluminado, mitad en sombra. Acá aparece lo mismo pero en un nivel espiritual, ¿no? La mente y sus fantasías. Aparece la polaridad con la pirámide iluminada y su sombra, y este lobo que también aparece en luz y en sombra, ¿no? La dualidad en todos sus sentidos. Entonces indica los peligros con todo lo que tiene que ver los rituales, las magias, lo poco claro, lo que se hace en la noche, la advertencia que nos propone de los peligros esta carta, ¿no? En el plano inferior tenemos un triángulo con el vértice hacia abajo, representa la energía negativa. Siempre los vértices hacia arriba son lo constructivo y hacia abajo van a ser lo destructivo, como la estrella de 5 puntas invertida en el diablo. Es la fuerza de lo inconsciente, que también señala Urano en Escorpio, revelando el inconsciente. Y la letra Tzadi, que también simboliza el techo, que tiene que ver con la fuerza, con la imaginación, el magnetismo. Al derecho, esta carta propone inestabilidad, situaciones inciertas. Habla de traumas, habla de dolores, habla de confusión, habla de lo oculto. Cuando aparece invertida, como el escarabajo que está en el triángulo del mal va a estar dominando, habla de traiciones, habla de adulterios, habla de peligros,
de estados alterados, de delirio, de enfermedades de todo tipo, de intoxicación, de venenos, podríamos decir, ¿no? Todo lo que es veneno para el cuerpo. En la simbología general, las limitaciones de nuestra imaginación, cuando la mente se obnubila por una fantasía, por una ilusión, es la falta de criterio, es la falta de razón, es la intuición o el inconsciente dominando. Tiene que ver también con los traumas de la mente, por eso aparece la serpiente cornuda, con sus miedos y sus limitaciones. Todo lo contrario en la carta que sigue, la carta de la inspiración, nuevamente una carta en el plano superior dominado por lo azul, que tiene que ver con la transmutación. Aparece el pan espiritual, por eso el sol, nuevamente Ra, dando protección a las figuras de abajo. Nuevamente conecta el plano espiritual con el plano medio. En este caso es Atón, dando sus manos, dando vida, que va a derramar, como decíamos, sobre las figuras centrales, el hombre y la mujer. Aparece la pareja, es una manifestación de la unión de estas polaridades presentadas en la carta de la luna, por eso las manos son celestes y rosas, que tiene que ver con lo femenino, y ellos están cambiados también en los collares, ¿no? Transmutando, integrando esta polaridad, esta dualidad. Tiene que ver con acuerdos, con el amor, con la felicidad. En el plano inferior nuevamente aparece el rosa con el amor y las pasiones. En este caso nuevamente aparece un cartucho que tiene que ver con el símbolo de lo eterno, lo perfecto, señalado también con las flores y los lotos, la vida. Luego tenemos el número 19, que unido nos va a dar el 10, el destino, y luego el 1, el inicio, el principio, el poder, la creatividad, la creación. Luego tenemos a Plutón, que habla de regeneración, lo que decíamos en lo elevado, el poder de transmutación a partir de lo divino, tiene que ver con la generación, la transformación, en este caso de las energías yin-yang, de las polaridades. Luego aparece la letra Kuf, que tiene que ver con la búsqueda, la etapa de lo que se cierra, de lo que queda atrás, como decíamos en la suma, del 19 al 10, cambio de ciclo, una nueva vida. Entonces al derecho habla de todo lo que tiene que ver con parejas, sociedades, uniones, noviazgos, bodas, pero invertida va a hablar de problemas en estos aspectos, de desacuerdos y separaciones. Entonces en general es una carta que habla de creación, de fuente de energía y de vida, de el despertar del espíritu, por eso aparece la conexión de los planos, y tiene que ver con la unión de lo femenino y lo masculino. Carta positiva, obviamente, ¿no? Luego tenemos la carta 20, la resurrección, el plano superior señalado por el vibrante naranja, la mente, la espiritualidad. En el plano superior tenemos el símbolo que tiene que ver con el ojo y la boca de Dios. Aparece el ave fénix penetrando los mundos. Tiene que ver con el renacer de las almas, la representación del alma que nunca muere, la renovación de una nueva vida, ¿no? En el plano medio queda la parte del cuerpo y las patas que sostienen justamente, ¿no? Por un lado el papiro, que lleva la historia del hombre, y por el otro lado su cetro, que tiene que ver con su poder, ¿no? Entonces esta momia apoyada en el límite del plano inferior, uniéndose en el color azul, representa la muerte, pero también la resurrección y el renacimiento expresado en su alma que se eleva a los cielos, ¿no? En el plano inferior tenemos nuevamente una columna que tiene que ver con ese ritual funerario, la fuente que representa la eternidad, la estabilidad, la durabilidad, representa también el sufrimiento y el dolor, por eso aparece siempre rayado.
Las rayas tienen que ver con peligros o con sufrimiento. Luego tenemos el número 20, que nuevamente nos lleva al 2, que es la madre, en este caso es la madre divina, la espiritualidad. Aparece Marte exaltado en Capricornio, tiene que ver con la vida, lo latente, la energía que queda atrapada en la materia para volver a resurgir, ¿no? La letra Reish, que tiene que ver con el pensamiento, por eso va de naranja al plano superior. Al derecho habla del despertar espiritual. Habla del fin de una situación que estaba paralizada, tanto a nivel físico como mental, planos y proyectos. Habla de cambios, de nuevas acciones. Habla de superación de los obstáculos y el desarrollo. Luego invertida tiene que ver con justamente no asumir esta realidad. Tiene que ver con la paralización, tiene que ver con las pérdidas, las aflicciones señaladas por Marte en Capricornio, los caminos cortados, los miedos, el dolor. En símbolo general, entonces, es la mente y la espiritualidad, tiene que ver con el poder del pensamiento, el resurgir, el ave fénix. Luego tenemos nuestra carta de la transmutación, el plano superior de rosa, amor, el símbolo de las flores que aparecen en el lado izquierdo y los nudos que están debajo, ¿no? Entonces aparece nuevamente la figura del Ouroboros, es el símbolo de la eternidad, de los ciclos de renovación en este caso. Aparece el sol negro, que tiene que ver con la transmutación. Recuerden que venimos de la carta 20, que tiene que ver con la resurrección, la nueva vida. En el plano medio tenemos la conexión, punto 1, con el plano superior y el plano medio. La cola que cae sobre las figuras que representan los 4 elementos y los 4 signos fijos del zodíaco, ¿no? El toro, Leo, Escorpio y Acuario. Otra vez aparece la figura del cuaternario, lo mismo que está representado por las campanas o las flores en el plano inferior. Entonces nos hablan de los 4 elementos. Es una carta que tiene que ver con elevación, tiene que ver con el dominio de la materia, tiene que ver con la renovación, esta nueva vida de realización. Es una carta que integra el mundo terrenal con el mundo espiritual. En el plano inferior aparecen los 4 puntos cardinales, como decíamos, ¿no? La integración de tiempos y espacios, los portales que se abren, habla del movimiento continuo de el espíritu en la materia, este ciclo. En el número 21 vamos a tener el 3, nuevamente el fruto, el hijo, la consumación. Urano en Acuario, un signo en un planeta en su signo, que habla de la era de Acuario, ¿no? La creatividad, la originalidad, la innovación. Luego tenemos la letra Shin, que significa la transformación y los cambios. Entonces esta carta al derecho nos va a hablar de una persona que maneja su destino, como la persona del centro maneja el arpa, la música, el sonido. Tiene que ver con el éxito, con el trabajo bien hecho, con las victorias y el disfrute, la realización, la autorrealización, pero en invertido tiene que ver con todas las sorpresas que nos trae Urano en Acuario negativas, ¿no? Los imprevistos, la incertidumbre, los fracasos, los problemas de todo tipo. Entonces, en general, esta carta tiene que ver con las fuerzas espirituales, la iluminación, es el proceso de transmutación, la revelación de un nuevo ciclo, de un nuevo orden en la tierra o en la vida de la persona. Y por fin y por último llegamos a la carta de el regreso. En el plano superior de celeste, un plano espiritual, aparece un brazo extendido que representa la ayuda espiritual. Fíjense que nuevamente penetra el plano medio con el plano superior, casi no hay delimitaciones, es un proceso
de integración, como decíamos antes, el hombre, la vida, la muerte, el renacimiento espiritual. Esta figura que muestra a un hombre que va ataviado, refiere a Hércules con el trabajo del león de Nemea, ¿no? Con la piel del animal como símbolo también en este caso del dominio, de lo pasional, de lo instintivo, de lo primitivo. Por otro lado, la parte superior de su cabeza penetra, como decíamos, el plano superior, el plano de elevación espiritual, y esto habla de una sabiduría, de una conexión. En su mano tiene un bastón que señala sus maestrías, y en la mano derecha tiene la cruz del Ankh, que señala protección. En el plano inferior vamos a tener el río Nilo, las aguas, y aparece el cocodrilo como símbolo de las amenazas y peligros, que fíjense que trasciende el plano inferior hacia el plano medio. Y lo interesante acá es la negligencia que señala el personaje, por cuanto su Ankh, su cruz de la vida, la llave que le abre el camino, puede ser fácilmente alcanzada por el cocodrilo, y él como que ni lo advierte, ¿cierto? Entonces, si vemos, es el símbolo de la amenaza y del peligro. Él cree que lo va dominando, sin embargo está continuamente al acecho. En el número 22 nuevamente repetimos el cuaternario, los 4 elementos, simbolizado acá en los colores. Fíjense que en el plano superior tenemos un eclipse como modo de advertencia. Ya saben que para los antiguos los eclipses marcaban nuevos ciclos. Tiene que ver con la búsqueda de la realización y la estabilidad que propone la carta del emperador, la carta número 4, ¿no? Luego tiene a Venus en Piscis, que saben que es la exaltación de la espiritualidad, pero también de los placeres. Tiene que ver con la búsqueda de la armonía, habla de la sensibilidad. Tiene que ver con la letra Tau, que habla del tórax, donde justamente se cubre con la piel, el corazón, donde habita el alma. La carta al derecho nos habla de el regreso de una persona, de una situación que se repite, que regresa, que vuelve, pero habla de experiencias positivas, habla de ciclos de cambio. Recuerden que Piscis además es el último signo del zodíaco, por tanto da inicio nuevamente a partir de Aries, la innovación, a cumplir los deseos. Pero invertida es la persona que no regresa. Habla de la confusión señalada por Piscis, de la inconsciencia, de la inconstancia. Es una persona que no sabe analizar. Fíjense que en este caso las líneas que delimitan el peligro en el plano amarillo, que tiene que ver con la inteligencia, nos va a advertir de la falta de razón, de poca lógica, esto que decimos, la falta del análisis de las situaciones, y puede describir de esta manera a la persona, ¿no? Bohemia, que no está conectada con la realidad, etcétera, ¿no? En lo general, en la simbología general, entonces, es una carta que habla de estabilidad, la estabilidad lograda del hombre sobre el cocodrilo, habla de la realización de una persona, por eso regresa el ciclo cumplido, habla del corazón del hombre, habla del conocimiento, habla de las lecciones aprendidas, ¿cierto? Es una carta que en este sentido va a concluir el ciclo de los arcanos mayores. Muy bien, próximamente vamos a iniciar el ciclo de los arcanos menores.